Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos con el gozo del Señor. Le voy a pedir, amados hermanos, eh, seguimos dando la carta a los filipenses, ¿sí? Este es el tema número 10. Este es el ejemplo y recomendación de Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo del 25 al 30. El tema de hoy, amados hermanos, tiene muchos ejemplos de los cuales podemos aprender de Epafrodito, ¿sí? Porque, porque hay algo porque la Biblia lo menciona. Y cuando menciona ciertos nombres es porque es bien importante y quiere Dios que nosotros aprendamos de los ejemplos de los siervos de Dios, ¿verdad? Mire, de este tema que voy a hablar, amados hermanos, se derivan muchos. Se puede hablar acerca de la misericordia, se puede hablar acerca de la hermandad, ¿verdad? Por lo que vamos a hablar acerca de ese varón. Se puede hablar muchos temas acerca de esta porción bíblica. ¿Todo lo tienen? Vamos a leer. Mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran gozo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. El título de hoy, amados hermanos, que le puse a este sermón es Hermandad Cristiana, ¿sí? ¿Me acompaña a orar, amados hermanos? Pónganme en oración, amados hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos estar acá, Señor, y pues alabar tu nombre, primeramente, escuchar tu palabra, escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque un día tocaste nuestros corazones, Señor. Y nosotros pues atendimos al llamado que tú nos hiciste, porque viniste en nuestro encuentro, Padre. Y nosotros, Señor, te entregamos nuestro corazón. Gracias por permitirnos, Señor, ser parte de un pueblo, Padre. Un pueblo de hermanos, Señor, que tú has establecido. Gracias por el privilegio de ser hechos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros somos nuevas criaturas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar acerca de la hermandad cristiana, amados hermanos. La iglesia es una hermandad, ¿verdad? Lo conformamos hermanos, ¿verdad? Fíjese, en Juan 1:12 si no leyó la Biblia en esta semana, más hermanos, vamos a bombardear con textos bíblicos. Mire, en Juan 1:12, ¿qué dice? Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, pregunto, ¿quiénes han creído en Jesús? Levante su mano. ¿Y los demás qué? Bueno, usted ha creído en Jesús, amados hermanos, usted forma parte de la familia de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos han recibido su nombre? ¿Cuántos creen en la obra redentora que Dios hizo al morir en la cruz por amor a usted y por mí? ¿Cuántos? Dígalo con toda fuerza, más hermanos, con toda convicción, ¿verdad? Bueno, usted dijo sí, yo también digo sí, amén. ¿Cuántos creen que Dios le resucitó de los muertos al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre? Si usted, mi hermano, dijo amén, usted forma de la parte de la familia de Dios. Usted es mi hermano. Por ahí escuché a alguno que se diga, primo, mire hermano, cuando le digan primo, mándelo conmigo que yo le voy a dar su santo coscorrón.
No, somos hermanos, amados hermanos. Somos hermanos los unos a los otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Sí? Fíjese lo que dice Efesios 2:19, si lo vamos a corroborarlo. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Me cree ahora o le seguimos? Pablo nos deja saber que no somos extranjeros, ya no somos como ya nos llamaban los judíos. ¿Sabe cómo nos llamaban los judíos anteriormente? Nos llamaban gentiles, paganos. Bueno, en el peor de los casos nos decían hasta perrillos, ¿verdad? Perros. Así como un término despectivo, ¿verdad? Pero ya no somos así. Ya no somos advenedizos. Somos, ¿qué es advenedizo? Pues intruso, forastero. Ahora, todos esos términos son términos despectivos. O sea, que los judíos nos mencionaban así como despreciándonos a nosotros, ¿no? Bueno, ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Fíjese que dice Romanos 8:14 al 16, si viene conmigo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, bueno, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Papito Dios, ¿verdad? El apóstol, amados hermanos, contrasta la antigua vida bajo el temor con la nueva identidad en Cristo. El Espíritu Santo guía a los creyentes confirmando su adopción. O sea, ¿usted sabe que es hijo de Dios? Bueno, lo sabe porque el Espíritu Santo le da convicción de eso, que somos hijos de Dios. ¿Sí? Confirmando su adopción como hijos de Dios y dándoles plena seguridad de su salvación. ¿Sí? Y con esta nueva naturaleza, amados hermanos, nos podemos hacer al Padre, podemos venir al Padre confiadamente diciendo, Señor, Padre Dios, ¿verdad? Venga conmigo a Filipenses 2:25 y entramos en el tema. El caso de Epafrodito, hermanos, o la vida de Epafrodito, el cual iba a titular así, la vida de Epafrodito, un ejemplo, ¿cómo se podría decir? Un ejemplo máximo para nosotros, la iglesia cristiana. Bueno, revela la clase de hermandad que había en la iglesia primitiva. ¿Qué clase de hermandad había? O sea, un conjunto de personas que tenían un mismo credo, un mismo sentir. Era una clase de hermandad de un nivel bastante elevado. O sea, de otra dimensión. ¿Por qué, amados hermanos? Porque, bueno, vamos a estudiar eso. Ahora, lamentablemente muy diferente a la clase de hermandad que hay hoy en día, de la cual cada uno ve por lo suyo. Vendría a ser, no, como mi ministerio, mi iglesia, mis dones, mis pensamientos, mis metas, aleluya, mis anhelos. No, un yoyazo, en el cual cada uno vela por sus propios intereses. Pero usted no es así, ¿verdad, más o menos? Usted piensa en el hermano, ¿verdad? Así como el ejemplo que vamos a ver a continuación. Usted piensa en su hermano, usted vela por su hermano, usted vela por el bienestar de su hermano, su bienestar espiritual, ¿verdad? Usted ora por sus hermanos en su casa, más. Cuando se acuerda de mí, a ver, el hermano José Luis, pues voy a orar por él. ¿Se acuerda? Sea honesto. Pues es que hay que orar los unos por los otros, amados hermanos. En la Biblia se abordan varias actitudes a través de varios enfoques. Enseña que Filipenses, el pasaje más conocido que se encuentra en Filipenses 2:4, donde nos advierte explícitamente, no se ocupen de solos de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Más adelante en el mismo capítulo, el apóstol Pablo lamenta que muchas personas busquen sus propios intereses que los de Cristo. ¿Habrá personas así?
Pregunto, mire, ¿qué dice Filipenses 2:25? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mire, los creyentes somos llamados a renunciar a nuestras voluntades, nuestros proyectos personales que podemos tener, amados hermanos, y abrazar la voluntad de Dios, enfocándonos en la empatía y considerar a los demás como superiores a uno mismo. Como ya lo hemos venido o estudiando en la epístola de los Filipenses, en los primeros versículos del capítulo 2, ¿verdad? Fíjese, acompáñenme a Primera de Corintios 10:24, que dice Primera de Corintios 10:24. Que nadie busque sus propios intereses, sino sino los del prójimo. Buscar únicamente los propios intereses suele derivar en prácticas codiciosas que son condenadas en la Escritura. ¿Sabía usted? La verdadera fe cristiana requiere que una vida de servicio que rompa con el egoísmo personal, ¿verdad? Ahora, fíjese, no era, como ya les dije, no era así en la iglesia primitiva y no debe de ser así en la iglesia actual. La hermandad cristiana, lo cual es el tema, debe ser una realidad en nuestras vidas como cristianos. ¿Sí? Mire, alguien que velaba por los intereses de los cristianos, ahí viene quién era. El que vamos a hablar, Epafrodito, ¿sí? De los hermanos, se preocupaba por su bienestar. Ahora, recordemos, como ya leímos el versículo 25, recordemos que Pablo estaba en una cárcel en Roma. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, pues él estaba escribiendo la epístola de los Filipenses mientras estaba en la cárcel. En Roma, por cierto. Fíjese, después de recomendarles a Timoteo, su hijo espiritual en la fe, para que vaya a los filipenses de regreso y decirles que es necesario y útil, provechoso para Pablo, porque lo necesitaba, ¿verdad? Y tras decirles que era necesario y útil y provechoso para Pablo, que Timoteo, fíjese, porque también estaba Timoteo, fueron enviados de la iglesia de los filipenses, que Timoteo permanezca aún con él en sus prisiones. Pablo ya no habla en términos hipotéticos de posibilidad, sino afirma que es enviado a Epafrodito, el hermano en la fe, colaborador, compañero de milicia, mensajero de la iglesia y colaborador de Pablo, quien fue además el portador de la carta que estamos leyendo. Este es el manuscrito original de los filipenses. ¿Sí? Epafrodito, hermanos, Epafrodito es un gran ejemplo y un modelo para la iglesia de Filipos y para nosotros en cuanto a la lealtad, sacrificio por la obra del reino de Dios. Fíjese, él era un hombre leal, hermanos, un fiel servidor del Señor, quien estuvo más preocupado por el bienestar espiritual de los hermanos de Filipos o la iglesia de Filipos, que por su propio bienestar, ¿sí? Por su propio bienestar físico y pues de comodidad. Pablo dice 5 cosas, amados hermanos, en el versículo que acabamos de leer. Primero, Pablo lo llama mi hermano. Para usted, ¿qué implica ser hermano? ¿Sí? Es una pregunta. Bueno, lo cual quiere decir un compañero creyente en Cristo, es lo básico, ¿no? En la Biblia, amados hermanos, la hermandad trasciende los lazos de sangre, es más allá que ser un hermano de sangre. Define el vínculo espiritual de fe y amor y solidaridad entre los creyentes.
Representa la igualdad y el compromiso mutuo que tienen los hijos adoptivos de Dios. ¿Quiénes son los hijos adoptivos de Dios? Levante su mano, diga amén. Como una misma familia espiritual en Cristo. En relación a la igualdad, Jesús enseñó que todos los creyentes son iguales. ¿Sabía usted? Usted es igual que yo, hermanos. Nadie es mayor acá que nosotros. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Es más, si usted quiere ser mayor que yo, mayor que su hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Fíjese lo que dice Mateo 23:8. Venga conmigo. Mateo 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y nos recomienda el Señor, no llaméis a nadie Padre vuestro, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios Padre, el que está en los cielos. Ni seas llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Los primeros creyentes practicaban la hermandad cristiana, por cierto, que implica una profunda comunión, apoyo mutuo y compartir la vida en comunidad. ¿Sabe qué hacían la iglesia original? La iglesia primitiva. Acompáñame a Hechos 4:34 al 35. Fíjese, así que no había ninguno de ellos necesitado. ¿Por qué? Porque había algunos pobres que no tenían nada. Pero dice la Biblia que no había ninguno necesitado. ¿Sabe por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían al precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Bueno, esto se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, con esto no le estoy diciendo, amados hermanos, que vaya usted y venda su casa, venda sus posesiones y las traiga acá para que sea compartida. No. Los hermanos de la iglesia primitiva tenían posesiones, algunos tenían 2, 3 casas, vendían una y el precio que traían de la ganancia las traían a los pies de los apóstoles para que se distribuyera en la iglesia y así todos estuvieran pues ya no necesitados, ¿verdad? Sino que cubrían sus necesidades. La iglesia primitiva entendía muy bien el concepto de hermandad. Ellos entendieron el siguiente versículo que dice Filipenses 2, del 5 al 9, que ya lo hemos estudiado, nomás que se los voy a repasar. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, literalmente se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, ¿no? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo la ve desde ahí? Si alguna vez batalla con la humildad, amados hermanos, o con la abnegación, o con el servicio a aquellos que son difíciles de amar, ¿sabe qué? Ámelo más. Si le tuerce la boca a su hermano, abrácelo y dígale, te amo en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué es tan serio, amados? Bueno, esto es lo que hizo por usted, ¿no? Piense en esta imagen de Cristo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Esto es lo que hizo cuando vino a morir Cristo por nosotros. ¿Y sabe qué? Este es lo que hizo Timoteo por los filipenses y porque le fue a ayudar a Pablo, ¿sí? Le ayudó en sus necesidades y es lo que vamos a ver a continuación. Solidaridad y compasión se traducen en una actitud vital, servicio a los más necesitados.
sanando sus heridas, promoviendo empatía, amor incondicional. Esa es la muestra de compañerismo. Esa es la muestra de equipo, amados hermanos, que fortalece a los demás y edifica la comunidad de la fe. Pablo le llama a Epafrodito colaborador. ¿Qué es un colaborador? Bueno, el título enfatiza el hecho de que servía a Cristo, servía a Cristo con Pablo, ¿sí? ¿Qué es colaborador según la Biblia? Mire, un colaborador es una persona que trabaja conforme a los designios de Dios hacia con los creyentes para llevar a cabo el propósito divino. El concepto principal destaca que los creyentes son coherederos y participantes activos en la obra de extender el evangelio, porque todo lleva un sentir de que el evangelio de Dios sea propagado al mundo, ¿sí? Sea comunicado. Gracias, hermana. Activos en la obra de extender el evangelio, sirviendo como instrumentos y embajadores. ¿Qué es un embajador? Una persona que representa, ¿no? En caso de nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque, bueno, representamos a aquel que nos salvó, que nos redimió, aquel que nos dio vida eterna, que nos salvó de nuestros pecados, ¿verdad? Pablo le llama compañero de milicia. Pablo a veces usaba la idea de un soldado para hablar sobre el servicio fiel y dedicado a las personas que ofrecen a Cristo. El territorio donde Pablo ministró estaba mayormente controlado por el Imperio Romano, ¿verdad? Lo hemos estudiado, ¿verdad? Dígame, hermano, confírmeme, porque me voy a volver loco. Bueno, por eso todo el mundo sabía que los soldados del Imperio Romano y todo mundo habría entendido esta analogía, ¿verdad? Que sí la entendimos, que como Pablo comparaba a un colaborador de milicia, ¿sí? Ahora, Pablo usa más de una oportunidad el ejemplo de la milicia romana. Obviamente, ejército exitoso y contemporáneo a él, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan el ejemplo de la armadura de Cristo? O la armadura del cristiano que está en Efesios 10, del 10 al 19. ¿Verdad que usted está apuntando, mano? O está escribiendo en su super memoria, en su super telegráfica memoria, ¿verdad? Que tiene usted. Bueno, estos términos simbólicos, como descritos también en Corintios 9:7, apúntelo, lo ve en su casa, en 2 de Timoteo 2, capítulo 2, del 3 al 4. Bueno, todas estas versículos bíblicos, Pablo menciona lo que es un compañero de milicia o una milicia, enfocándose en el ejército romano, ¿verdad? Bueno, cualquiera que haya sido el motivo inspiracional para usar esta metafórica militar, su énfasis se concentra en la hermandad que genera los conflictos y sufrimientos. La obra de Dios, ¿sabe qué? Conlleva sufrimientos inaludibles, amados hermanos. O sea que vamos a sufrir. Vamos a sufrir todo aquel que quiera servir. Mire, si nosotros, que Dios nos ha llamado para esparcir o predicar el evangelio, nosotros, porque no todos hacemos ese trabajo, ¿verdad? Yo lo entiendo. No todos somos llamados a hacer eso. Pero usted desde su casa, ¿verdad? ¿Qué hora? Cuando nosotros vamos a evangelizar, más o menos. ¿Verdad? Usted es equipo, así como Epafrodito oraba por los filipenses. ¿Verdad que usted en los momentos o en la hora que nosotros salimos, porque salimos 2 horitas, ¿verdad? Usted nos apoya en oración, hermanos. Padre Dios, ayuda a este grupo evangelístico a ganar almas o que las almas que escuchen tu palabra, ¿verdad, hermano? Que usted lo hace. Gloria a Dios por eso. Gracias, porque usted es un equipo, ¿verdad? Usted es el equipo de hermandad cristiana. Bueno, Pablo lo llama mensajero. La palabra mensajero es la palabra apóstolos, ¿sí? Apóstolos. Bueno, ¿qué significa apóstolos? Y no como los apóstoles, ¿verdad? Eso es diferente.
Bueno, un apóstol es delegado, un enviado, un mensajero, que es el contexto que tiene su significado general, que es un enviado a nombre de la comunidad de los creyentes para realizar la tarea dada. Ahora, Pablo lo llama mi proveedor. Estamos viendo el versículo 25, ¿sí? De Filipenses 2, capítulo, versículo 25. Pablo lo llama proveedor de mis necesidades. Epafrodito sirvió en muchas ocasiones, especialmente durante el tiempo que estuvo bajo arresto en una cárcel romana. ¿Sabe qué? Porque Epafrodito, amados hermanos, Pablo no podía hacer nada, ¿verdad? Estaba encarcelado. Entonces, ¿quién lo iba a ayudar? Epafrodito. Epafrodito era sus manos, o como decimos nosotros, su mano derecha. Le ayudaba en todo lo que, pues, lleva esta ofrenda para acá. Vete a ver a este hermano que está enfermo. Vete a orar por este hermano que está enfermo. Vete a hacer mis necesidades. Vete a comprarme una hamburguesa, Epafrodito. No, no había hamburguesas, pero es un decir, ¿no? Bueno, Epafrodito también le trajo donaciones a Pablo de parte de los filipenses, ¿sabía usted? Durante el tiempo tal y como se menciona en Filipenses 4:18, ¿qué dice Filipenses 4:18? Dice, pero todo le he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él había recibido la ayuda que habían, la iglesia de Filipos había llevado por medio de Epafrodito a Pablo, ¿sí? Entonces Pablo no sufría, bueno, estaba en la cárcel, pero todas sus necesidades eran suplidas. ¿Por qué? Porque tenía un hermano bien padre, bien a todo dar, bien equipo, hermanos, del equipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Se preguntará usted, ¿quién es Epafrodito? Déjeme le cuento. Mire, Epafrodito es alguien que destaca por ser un cristiano ejemplar, como ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Epafrodito es el héroe del pueblo, ¿sí? Tanto así que el momento de presentar ejemplos de cómo se vive una vida que interesa por los demás, vidas ejemplares ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, ¿sabe a quién se menciona? Bueno, se mencionan a unos nombres muy importantes y la Biblia los menciona porque son importantes. No, no que sean importantes ellos así como persona, pero su ejemplo que daban, ejemplo de vida, porque lo vivían, amados hermanos. Bueno, se menciona a Jesús, claro, se menciona a Pablo, se menciona a Timoteo y a Epafrodito. El nombre Epafrodito era en aquella época, su nombre que parece ser provenía del paganismo, ¿sí? De la diosa Afrodita, que para los romanos era Venus, ¿sí? Diosa del amor. Su nombre quiere decir ameno o amable o amoroso. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Epafrodito hacía honor a su nombre. Parece indicar que procedía de una familia griega, ¿verdad? Por lo menos influencia griega, siendo nombre común en el norte de Grecia. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 26 y 27. Dice, porque él tenía gran gozo de veros, a todos ustedes, a todos vosotros, dice, y gravemente se angustió, porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino de mí, para que no tuvieses tristeza. ¿Sabe cómo es esto, amados hermanos? Es como que si estuviera acá, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero es que no quiere decir, hermano, eso que ibas a... Bueno, sí, sí podemos decir, ¿sabes por qué? Porque el hermano tiene un gran testimonio, ¿verdad? Que estuvo a punto de... Pero Dios tuvo misericordia de él y de nosotros.
¿verdad? Para que no tuviéramos tristeza sobre tristeza. Ay, sí cabe, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era de gran ayuda, como Epafrodito. Epafrodito era un siervo consagrado a la iglesia de Filipos. Emprendió el largo viaje desde Macedonia, donde estaba la iglesia de Filipos, hasta Roma, según el deseo de los hermanos, para el bien de Pablo, ¿verdad? Suplió lo que faltaba en el servicio de ellos y del apóstol, como ya lo oímos en el capítulo 4:18. Y también como dice en Filipenses 2:30, ¿no? Que vamos a leer más adelante. Y fue ministrador de de las necesidades de Pablo. Este acto de amor, amados hermanos, de parte de los filipenses, es considerado por el apóstol como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque ¿sabe qué, amados hermanos? Cuando usted hace la voluntad de Dios y usted es equipo y usted es amor, ¿sabe qué? Usted es como olor fragante ante Dios por las obras que usted hace, ¿sí? Cuando usted, amados hermanos, se acerca con su hermano y ora por su necesidad, porque sabe que está pasando una necesidad, usted es como olor fragante ante Dios, porque usted se está ocupando del hermano, de su necesidad. Y no digamos una necesidad también, ¿verdad? Que financiera, se puede decir, ¿no? Que vea al hermano pues, que trae la misma ropa y siempre la misma ropa, pero usted se acerca al hermano, ¿verdad? Y le pregunta, hermano, ¿qué está pasando? Dime, cuéntame. Y usted habla del hermano y sabe sus necesidades, pero usted no se hace el loquito, ¿verdad? No se hace el desentendido. Oh, pues voy a orar por ti, ¿verdad? Que Dios te ayude, hermano. No, Epafrodito ayudaba al hermano, sacaba de su propio, digamos, de su propio dinero y ayudaba a los hermanos. Y iba a comprarles ropa y los vestía. Y no dice la Biblia, pero yo me imagino, ¿no? Por lo que dice la Biblia, que era aceptable, olor fragante hacia Dios. Ahora, en su esfuerzo, Epafrodito se agotó, seguramente sirviendo, cumpliendo ese servicio que había prestado a los hermanos. Cayó enfermo en Roma, a punto de morir. Fíjese que los alimentos en ese tiempo, amados hermanos, el agua no era filtrada, ¿eh? No era filtrada como usted, su aquafina que se toma. No era filtrada como el agua ¿cómo? Del manantial, ¿no? De los manantiales, ¿cómo dice? Manantial de agua. No es más que agua filtrada, hermanos, con sabor. Spoiler alert. Pues, mire, entonces, por eso enfermaba a la gente, porque el agua estaba contaminada con microbios. Yo me imagino porque por eso enfermó. O también por las comidas. Usted cuando va a diferentes países se tiene que acostumbrar a las comidas, ¿verdad? O sea, si usted vuelve a México, dicen allá, es la venganza de Moctezuma, ¿no, hermano? Que le dan a uno, porque le dan, o sea, el corre que te alcanzó. Entonces se enferma la gente y Epafrodito estuvo a punto de morir. En estas circunstancias se aprecia su nobleza. Durante su enfermedad estuvo muy angustiado al saber que los filipenses estaban afligidos por él. Ay, que pues mis hermanos están todos afligidos porque yo estoy en el hospital y pues yo sé que me van a ir a ver, pero, 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 pero les voy a hablar para que ya no estén afligidos. Ahora, le pesaba ser causa de tristeza a los hermanos. Qué ejemplo, ¿verdad, hermanos? Qué ejemplo de una vida redimida de Epafrodito, que no había espacio para el egoísmo. Y como Epafrodito era un ejemplo vivo, contagiaba a los hermanos. Usted se contagia con un hermano que anda siempre animando a los hermanos. Que, hermano, no te dejes caer. Mira, esta leve tribulación va a pasar. No te preocupes, no tires la toalla. Es pasajero. ¿Te anima a su hermano? Cuando lo ve triste, decaído, cuando lo ve necesitado, es necesario ser equipo, es necesario ser hermandad cristiana, más hermanos. Epafrodito era un ejemplo vivo que contagiaba a los hermanos con su ejemplo de vida, su ejemplo de hermandad
de equipo. Bueno, los filipenses, conociendo las necesidades de Pablo, acuden pronto en su ayuda, ¿verdad? También los hermanos de la iglesia de los filipenses eran equipo. ¿Por qué? Porque se habían contagiado por el ejemplo de Epafrodito. Ahora, las escrituras, amados hermanos, nos desafían a seguir este ejemplo. Acompáñenme a Gálatas 6:6. ¿Qué dice Gálatas 6:6? El que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cómo? El que es enseñado en palabra, lo cual están haciendo ustedes, enseñados en la palabra de Dios, hágase partícipe de todas las cosas que están aprendiendo ahora. Eso es lo que dice. Ahora, este varón se ve siempre dispuesto a servir a sus hermanos de la fe, algo que debiera ser natural para todos nosotros. A ver, dígale a su hermano, no lo apunte, ¿eh? Tenemos que ser equipo, pero dígaselo. Hay que ser equipo, hay que ser hermandad cristiana. Fíjese lo que dice Romanos 15:2. ¿Qué dice? Dice, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para, ¿están conmigo? Epafrodito, amados hermanos, era el ejemplo verdadero de compañerismo. No sirvió en la congregación y al apóstol, ¿sabe qué? No lo sirvió por obligación, ni porque era su deber cristiano. No lo sirvió por eso, mucho menos por pesar o necesidad. Sino, ¿sabe por qué sirvió? Porque realmente estaba convertido a Cristo. Y el amor de Cristo que estaba en Epafrodito lo había llenado de amor del mismo Señor. Era evidente, procuraba agradar al prójimo en vista del bienestar de Pablo y de los filipenses y de los hermanos y de los que estaban alrededor suyo. Y Jesucristo estaba delante de él como divino modelo de servir y ofrenda, de quien dice la Escritura, Romanos 15:3, ¿qué dice? Le voy a dar un poquito de tiempo. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaran cayeron sobre él. El sentir que había en Epafrodito, amados hermanos, era el mismo sentir que tenía Cristo. ¿Ya lo ubicaron? Epafrodito entendió que el encargo enviado por los hermanos de Filipos, o sea, la ofrenda, no era solo monetaria, ayuda material que llevaba en su alforja para Pablo, sino que siguió el mismo ejemplo del Señor, ofrenda perfecta, olor agradable al Señor. El propio sentir del apóstol dándose también al servicio, porque el apóstol también dice en 2 Corintios 12:15, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío y aún yo mismo gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, me voy a dar todo por ustedes, pero no por algún interés, sino por amor a Cristo, ¿verdad? El ejemplo de Epafrodito era sumamente de un hombre que conformaba un equipo. Y como estamos en fiebre mundialista, era sumamente un hombre que conformaba un equipo, ¿verdad? Sí, del equipo de los santos del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que se dio sin importar a las circunstancias, dio todo de sí. Imagínese, amados hermanos, como estamos en un partido del mundial, pues, del fútbol. Imagínese,
Con el número 10. El capitán del equipo de los santos del Cordero de Dios, el hermano Epafrodito, que no es egoísta con el balón, que no le tiene que comprar un balón porque no la pasa, no, 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 sino da pases precisos, es agradable verlo jugar, es puro amor, es pura hermandad. En la portería tenemos al hermano, ¿quién quiere ser portero? ¿Quién? Bueno, el arquero de Cristo, el que guarda la fe, el que ora sin cesar, el que vela, está atento como las 10 vírgenes, no se le va ni una. Él protege a los suyos cuando el enemigo ataca, que toma en serio Primera de Pedro 5:8. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? Estar atentos y velar. Bueno, ese es el portero, ¿eh? En la defensa tenemos 4 defensores de la fe. Son pescadores, sin títulos, sin credenciales religiosas, con corazones dispuestos a darlo todo por el equipo. O sea, hasta la vida, ¿no? Pescaderos, hablamos acerca de Pedro, de Andrés, Santiago y su hermano Juan. Gloria a Dios. En medio del campo tenemos a los que tejen las jugadas con precisos pases, increíbles, milimétricos. Mateo, tenemos a Mateo, el cobrador de impuestos, porque hacía unas jugadas tremendas. Bueno, tenemos al apóstol del amor y el hermano Epafrodito, que ya vimos, ¿verdad? En la delantera tenemos una delantera de lujo, un definidor natural, un excelente hermano con una puntería inigualable, no falla, más o menos. Tenemos al hermano Pablo y al hermano Timoteo. Y no podía apartar la dirección técnica de nuestro técnico, del Salvador Jesucristo, el mejor entrenador. Su gran logro fue morir por la humanidad, para que todo el que en él creyere no se pierda, más tenga vida eterna. Su estrategia es corregir, guiar por medio de su palabra a todo el que esté dispuesto a seguirle a él. Nunca te abandona y siempre está contigo hasta el fin del mundo. ¿Quién quiere estar en el equipo del Señor? Pues ese es un equipo, ¿no? Bueno, la hermandad, amados hermanos, ayuda a beneficiar a todos los miembros, contribuye al bienestar de todo el cuerpo entero. ¿Sabía usted eso? Vuelvo a repetirlo. Voy a regresar a la grabadora. La hermandad en equipo ayuda a beneficiar a todos los miembros, contribuye al bienestar de todo el cuerpo entero. En este caso, al cuerpo de Cristo. Por eso hay que ser un equipo, una hermandad cristiana. Acompáñame en Filipenses 28:30 y con esto vamos a ir aterrizando más o menos. Dice, así que les envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por la obra de Cristo, amados hermanos, que fue la propagación del Evangelio. Porque déjenme decirle, amados hermanos, que los terrenos en cual él se movía eran muy peligrosos. Y cuando la iglesia de Filipos decidió mandar el donativo a Pablo, tuvo que ir por caminos peligrosos, amados hermanos. O sea, peligroso porque eran asaltadas las personas y no había caminos o carreteras como los días de hoy. Eran pedrosos los caminos, asaltaban a la gente. Y si usted iba por mar, porque tenía que cruzar por mar, si acaso fue por mar, pues se tenía que pues, enfrentar a personas como los piratas, ¿no? Que como los días de hoy, que roban a los barcos. Pues también era peligroso el trabajo que él hacía. Fue por la obra de Cristo que Epafrodito estaba próximo a la muerte, exponiendo su vida. ¿Qué es eso? Implica la voluntad de poner la vida por Cristo. Primeramente, ¿sabe qué? ¿Qué es eso? Anteponiendo pues su propia vida.
o sea, ofrendando su vida. Nosotros, amados hermanos, déjenme decirle que hacemos el trabajo de Dios, o los que comunican el evangelio. Mire, nosotros, los hermanos ya saben, los hermanos de evangelismo, ellos saben que nosotros hasta, o sea, podemos ofrendar la vida por el trabajo que estamos haciendo. No en este país, no más. En este país, pues gracias a Dios, pues es muy, somos protegidos por varias leyes, ¿verdad? Los cuales nos protegen a nosotros. Pero vaya a Oaxaca, en México. ¿Usted ha escuchado las noticias? ¿Cómo tratan a los cristianos? Los despojan de sus posesiones, amados hermanos. Les cortan la luz, los tratan mal, los golpean. Ahora, ¿todo? ¿Por qué? Por hacer el trabajo de Cristo, lo que estaba haciendo Epafrodito. Y estoy haciendo el ejemplo de él, ¿eh? No porque me dedique al evangelismo y a propagar el evangelio de Dios. Aunque usted lo debería hacer en la escuela, en la casa. Usted predica, usted comparte su fe con las personas, amados hermanos. Sea sincero, usted comparte lo que Dios le ha dado, usted da de gracia por lo que gracia ha recibido. Bueno, cada quien, ¿verdad? No lo estoy regañando, no ponga cara de regañado. Fíjese, en los días de la iglesia primitiva, los hermanos hacían la obra de Cristo. Su meta era visitar a los prisioneros, a los enfermos, especialmente aquellos que estaban enfermos con enfermedades peligrosas o infecciosas. Ayudaban a los enfermos a lo mejor que podían. Arriesgaban sus vidas para mostrar el amor de Jesús, porque eran perseguidos por causa del evangelio. ¿Sí? Epafrodito tuvo que llevar la ayuda que los filipenses habían reunido, ir por caminos peligrosos donde hombres malos pudieran asaltarlo, matándolo o dejándolo medio muerto, ¿no? Donde por ser cristiano, Epafrodito tenía que decir que eras cristiano, ¿sí? Porque si a usted le dicen, ¿tú eres cristiano? ¿Usted negaría su fe? Pues Epafrodito no, porque era un hombre de equipo, más hermanos, era un hombre fiel a Dios. Y si le decían, tú eres cristiano igual como Pablo, ven, te vamos a golpear, ven, te vamos a dar una calentadita. Es más, te vamos a meter al Coliseo de los Leones para que te coman, o te vamos a poner como una asta para que ardas. Él tenía que aceptar su sentencia de muerte, porque seguir a Cristo en esos tiempos, amados hermanos, era aceptar la sentencia de muerte. No es como los días de ahora, ¿eh? Epafrodito hizo esto para traer la ayuda que los filipenses dieron. Había un vacío en todos los hermanos de la iglesia de los filipenses. ¿Sabe por qué? Porque les duraría un poco, por lo que ya vimos, que habían mandado a Epafrodito a la ayuda de Pablo. Pero Pablo vio la tristeza de los filipenses y dijo, pues lo voy a mandar de regreso porque están tristes, ¿verdad? Ahora, eso les duraría muy poco. Porque Pablo, a pesar de sentirse triste, de mandarlo de regreso, les da una instrucción a los hermanos. Vaya conmigo a Filipenses 2:29. Recíbanlo llenos de alegría como creyentes en el Señor. Aprecienlo mucho a los que son como Epafrodito. Esta es otra versión. Esta es la versión Palabra de Dios para todos. Fíjese, vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses 5:12. ¿Qué dice? Nos da una instrucción ahí, Pablo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis de mucha alta estima y amor por causa de su obra, tener paz en vosotros. Esta es la recomendación para la iglesia. El que entienda, entienda. Debido a que Epafrodito, como había servido y todo lo que había pasado, Pablo les pidió a los creyentes que celebraran su regreso y dieran gracias al Señor por su vida y hecho que se había curado, ¿no? Porque pues eventualmente pues él se recuperó, ¿sí? Pues los filipenses se alegraron. Además, Pablo les pidió que hicieran lo mismo por todas las personas que fueran como Epafrodito. Todos los que sirven
A Dios con humildad y sacrificio deben ser honrados por sus hermanos cristianos, ¿verdad? ¿Las razones para esto? Bueno, lo más importante es que estas personas arriesgan sus vidas por el Evangelio de Cristo. Es una razón que ya les di. Las personas que sirven a Cristo dejan su hogar, lo arriesgan todo, lo que deben recibir honores en la iglesia. Este principio se les puede aplicar tanto a los misioneros como a muchos otros cristianos que se dedican a propagar el Evangelio de Cristo. Como usted puede ver, no siempre se requiere una persona que sea evangelista o un maestro, ¿verdad? No, Epafrodito visitó a Pablo para ayudarlo, se entregó con dinero, entregó el dinero a él y tal vez a otros suministros y se dedicó a animarlo. Este tipo de personas, amados hermanos, son cruciales en estos días para ayudar, para animar a las personas que se encuentran sirviendo en el nombre de Cristo. Es sumamente importante seguir, seguir el ejemplo de Epafrodito, más hermanos, compadecernos de nuestros hermanos que están necesitados, porque ese es lo que Dios quiere para nosotros. En el ejemplo que hemos dado acerca de Epafrodito, seamos hermanos, hermandad cristiana, seamos equipo del Cordero de Dios. ¿Sí? ¿Lo va a hacer, hermanos? Gloria al Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tus bondades, Padre. Gracias por tus siervos, Señor, porque todas estas cosas que están en la Biblia, Señor, fueron escritas para nuestro aprendizaje, Señor. Fueron escritas para nuestro, pues, ejemplos que seguir, Dios mío. Gracias, gracias porque por medio de tu palabra, Señor, que tú nos hablas, porque es por medio de tu palabra que tú nos hablas. Eh, Ayúdanos a seguir ese ejemplo, Señor. Ayúdanos a ser hermanos que nos importemos por el uno, por la necesidad de otros. Ayúdanos a hacer lo más importante que nos has llamado, Señor, a esparcir el Evangelio, a hablar de ti, Señor, para que otras personas sean alcanzadas por medio del mensaje, Padre. ¿Qué es lo que tú viniste a hacer? Y el mandato que tú nos dejaste antes de ir al cielo, Dios mío. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, a ser pues luminarias, Señor, en medio de este mundo de tinieblas, Padre. Ayúdanos a ser lámparas que brillen delante de la gente, Señor. Y pues si nosotros hemos cometido errores, ayúdanos también a nosotros que estamos flaqueando, ayúdanos a nosotros que estamos titubeando, Padre. Fortalece nuestra fe, danos más fe, aumenta nuestra fe para que nosotros podamos agradarte a ti, Señor. Por favor, bendice a los hermanos. Bendice lo que ellos emprendan, Señor, en tu nombre, Padre. Lo que ellos emprendan en tu ministerio, en su ministerio, Señor. Ayúdales, guíales, bendíceles. Y a todos tus siervos, Padre, que están como Epafrodito, Señor, llevando ayuda, siendo ministradores pues de necesidades, siendo hermanos, siendo compañeros de milicia, bendíceles, protégeles, Padre. Protégeles donde ellos esparzan tu evangelio, Señor. Y ayúdales, Dios mío. Provee cada necesidad que ellos tengan, Dios mío. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.